Mi padre me suspendió hasta que me disculpara con mi hermana. Yo solo le dije, «Está bien». A la mañana siguiente, ella sonreía con aire de superioridad, hasta que vio mi escritorio vacío y mi carta de renuncia. El abogado de la empresa entró corriendo, pálido. «Dime que no lo publicaste». La sonrisa de mi padre se borró al instante. Cuando mi padre dio su veredicto, la sala de juntas quedó en completo silencio. 2 semanas sin sueldo por socavar la autoridad de mi hermana. Alisa, con su blazer de diseñador, estaba sentada allí, sonriendo con suficiencia, esperando que yo suplicara o explotara. No hice ninguna de las dos cosas. Miré los planos de las mesas que yo mismo había diseñado, los mismos por los que nunca me dieron crédito, y entendí que mi lealtad había llegado a su fin. Solo dije, «Está bien». El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez no veían a un hijo, veían a un arquitecto preparando una demolición. Deje un comentario y dime desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Me gustaría saber quién forma parte de esta comunidad. Mi oficina había sido mi refugio durante 6 años. Las ventanas de piso a techo daban al horizonte de Chicago. Esa vista no la conseguí por ser familia, sino por horas facturadas y por resolver problemas estructurales que nadie más pudo manejar. En las paredes colgaban mis títulos, enmarcados en madera negra sencilla, junto a los premios de arquitectura que el Departamento de Desarrollo ganó bajo mi dirección. En un estante había fotos de mi equipo celebrando la finalización del proyecto Riverside. En otro, prototipos de cada diseño importante que guié, desde un boceto en una servilleta hasta estructuras reales de acero y vidrio. Aquí construí algo más que edificios. Construí un estándar, un nivel de excelencia que Sterling Developments nunca había alcanzado antes de que yo cruzara esas puertas, y ahora lo estaba desmantelando. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No la aseguré con llave, no necesitaba privacidad para llorar, porque no iba a hacerlo. Las lágrimas significan pérdida, y hoy yo no estaba perdiendo nada. Me estaba quitando peso muerto de encima. Saqué una caja del armario y empecé a guardar mis cosas. Me movía con precisión, casi como un cirujano. Primero guardé mis títulos, después los premios. Los envolví en plástico de burbujas sin nostalgia, solo con la frialdad de alguien que archiva pruebas. Mi asistente, una chica brillante llamada Sara, tocó la puerta y asomó la cabeza. Se veía asustada. En una empresa, los rumores viajan más rápido que Internet. Me preguntó si de verdad iba a aceptar las 2 semanas de suspensión. Le dije que se tomara el resto del día libre. No le dije que no pensaba volver en 2 semanas. Tampoco le dije que no pensaba volver nunca. Cuando puse en la caja el prototipo del Sterling Signature EcoFrame, mi mano se quedó quieta un segundo. Ese era el corazón de todo, la base estructural de cada casa de lujo que construíamos. Un sistema modular y sostenible que reducía el tiempo de obra en un 40% y duplicaba la eficiencia térmica. A Richard le encantaba porque le ahorraba millones en materiales. A Alisa le fascinaba porque podía venderlo como lujo ecológico de alta tecnología. A mí me importaba porque yo lo creé. Recordé las noches sin dormir diseñándolo, los fines de semana que sacrifiqué afinando cada ángulo, el cansancio brutal de probar que funcionaba cuando todos decían que era imposible. Durante años me preguntaron por qué me quedaba, por qué dejaba que Richard se llevara el crédito. ¿Por qué permitía que Alisa fingiera dirigir proyectos cuando ni siquiera sabía leer planos? Muchos pensaban que mi silencio era debilidad. Creían que mi paciencia era falta de amor propio. Estaban equivocados. No era debilidad, era instinto de supervivencia. Cuando creces en una casa donde el amor se intercambia por obediencia, aprendes reglas muy claras. Aprendes que hablar te deja fuera, pero callar te mantiene dentro. Aprendes a volverte indispensable para que no puedan desecharte. Te convences de que si trabajas más duro y generas más valor, algún día todo se equilibrará y te respetarán. Esa es la trampa. Es una cárcel construida con esperanza. Crees que te estás ganando tu lugar, pero en realidad solo estás aumentando sus ganancias. Hasta que llega un punto de quiebre,
un momento en que entiendes que la deuda nunca se pagará, porque la otra parte siempre mueve la coma a su favor. Esta verdad no te destruye, te da claridad. Mi silencio durante 6 años no fue sumisión. Yo no solo aguantaba el abuso, estaba recopilando información. No me limitaba a soportarlo, estaba estudiando la estructura. Aprendía dónde estaban los muros de carga, memorizaba los códigos de la caja fuerte, registraba las patentes a mi nombre porque, en el fondo, sabía que algún día intentarían borrarme. Y cuando ese día llegara, no podía irme dejando solo una silla vacía. Tenía que llevarme los cimientos conmigo. La caja ya estaba llena. La sellé con cinta. El sonido de la engrapadora de cinta rompió el silencio de la oficina. Sonó como el golpe de un mazo. Miré alrededor por última vez. El lugar se veía frío, impersonal, como si yo nunca hubiera estado allí. Ese era exactamente el punto. Mi padre pensó que al suspenderme me estaba enseñando una lección sobre jerarquía. Quería que pasara 2 semanas en casa reflexionando sobre mi insolencia. Esperaba que regresara agradecido por mi sueldo. No entendió que acababa de darme lo que llevaba años esperando. Me entregó mi salida. Levanté la caja. Era pesada, pero casi no la sentía. Solo notaba esa mezcla de miedo y emoción, como cuando cruzas un puente que ya está ardiendo detrás de ti. Para entender por qué me fui, hay que volver al origen de la mentira. Todo empezó 3 días antes. Alisa, como vicepresidenta de Relaciones con Clientes, cerró un trato con un magnate tecnológico de Silicon Valley. El hombre quería una ecomansión futurista frente al lago, algo digno de revista. Era un proyecto de $20 millones. Solo la comisión pagaría el estilo de vida de Alisa por 1 año. Para asegurar el contrato, prometió entregarlo en 90 días. ¡90 días! Era físicamente imposible. Solo el fraguado de los cimientos toma 28 días. El vidrio personalizado tenía un plazo de 12 semanas. Los permisos municipales tardaban al menos 2 meses. Cuando vi el contrato, no perdí la calma ni levanté la voz. Hice lo que hace cualquier director de proyecto serio. Analicé la ruta crítica. Preparé un nuevo diagrama de Gantt con un cronograma realista de 9 meses. Se lo envié al cliente, copiando a Richard y a Lisa con una nota simple. Para garantizar la integridad estructural y cumplir con el código, ese era el plazo más rápido posible. Fue profesional, fue objetivo. Era necesario para evitar una demanda por incumplimiento, que podría haber hundido la empresa. Alisa irrumpió en mi oficina acusándome de sabotaje. No le importaban la física del concreto ni los problemas de la cadena de suministro. A ella solo le importaba la comisión. Richard se puso de su lado. Me dijo que las ventas viven de la visión y que yo estaba ahogando la empresa con mi negatividad. Ahí emprendí algo claro. Para ellos, yo no era el arquitecto. Era solo el tipo en el sótano que arregla los motores cuando se rompen. Estaba sellando la última caja cuando sentí a alguien en la puerta. No necesité darme vuelta. Era Alisa. Su perfume, caro, dulce y floral, llenó la oficina antes que su voz. Entró como si fuera la dueña, pasando la mano por la mesa de dibujo donde diseñé 3 propiedades premiadas. Miró mis cajas y sonrió con superioridad. Dijo que tal vez esas 2 semanas me harían bien, que debía aprender que ser parte de la familia significaba apoyar la visión, no cuestionar los números. Agarró los planos de la ecomansión, los que yo dibujé y que ella ni sabía interpretar, y los sostuvo como si fueran un trofeo. Anunció que ella misma dirigiría el proyecto. Según ella, no debía ser tan difícil decirle a los contratistas qué hacer. Casi la detuve. Casi le expliqué que el suelo junto al lago exigía pilotes a una profundidad exacta o la casa terminaría hundiéndose. Casi le advertí que el proveedor de acero pedía un depósito del 40% antes del viernes o perderíamos el cupo.
pero no dije nada. Solo la miré sosteniendo los planos al revés y sentí una satisfacción fría y firme. Tomé mi caja y me fui. Cuando salía del edificio, mi teléfono vibró. Notificación del servidor. Acceso denegado. Richard Sterling había cancelado mis credenciales. Me bloqueó del sistema antes de que cruzara la puerta. Pensó que me estaba dejando fuera. No entendió que se estaba quedando atrapado en un edificio en llamas. A la mañana siguiente me puse un traje gris oscuro que costaba más que mi primer coche. Me recogí el cabello con cuidado. Me pinté los labios con la precisión de un tirador ajustando su mira. Llegué a la oficina a las 9 en punto. La recepcionista me miró confundida al verme entrar con solo una cartera delgada de cuero. No fui a mi antigua oficina. Caminé directo a la sala de juntas. Richard estaba allí, tomando café con una sonrisa segura. Alisa, a su lado, deslizaba el dedo por su teléfono. Nathan, el abogado corporativo, estaba al final de la mesa con expresión cansada. Nathan era bueno, meticuloso, atento, el único en todo el edificio, además de mí, que realmente leía la letra pequeña. Richard me preguntó si había venido a disculparme. Dijo que me apurara porque tenían una reunión estratégica sobre la ecomansión. Yo dejé mi portafolio sobre la mesa de caoba. No me senté. Le dije que no estaba allí para pedir perdón. Había venido a renunciar. Deslicé la carta por la mesa hacia Nathan, no hacia mi padre. Les informé que con efecto inmediato rescindía mi contrato y que según la cláusula 17 apartado B, estaba activando la disposición por despido improcedente. Richard soltó una risa corta y arrogante. Me preguntó de qué demonios hablaba. Dijo que solo estaba suspendido, no despedido, y que no podía reclamar nada. Yo mantuve la mirada en Nathan. Expliqué que bloquear el acceso al servidor de un director de proyecto, retirarle los planos activos y degradarlo públicamente sin evaluación formal constituía un incumplimiento grave del contrato. Esa cláusula la redacté yo 5 años antes, cuando Richard atravesaba su segundo divorcio y la empresa tambaleaba. La incluí para protegerme de exactamente este tipo de caos. Les recordé que según el contrato, la penalización implicaba la compra inmediata de mi participación. Ya había hecho los números con la última valoración de la empresa. Les dije que me debían $950,000 y que el pago debía hacerse en un plazo de 30 días. Richard dejó de reír. Su rostro se puso rojo, golpeó la mesa y gritó que estaba loco. Dijo que no pensaba pagarme ni un centavo. Amenazó con demandarme por insubordinación. Miró a Nathan esperando que me destruyera legalmente, pero Nathan no lo miraba a él. Estaba leyendo el contrato que le pasé. Su cara perdió color. Luego me miró y vi en sus ojos el momento exacto en que entendió. Lo recordaba. Sabía que esa cláusula existía y sabía que yo tenía razón. Alisa saltó a la conversación con voz aguda. Me llamó codicioso. Dijo que quería destruir a la familia. Aseguró que todo era porque yo estaba celoso de su gran contrato. La miré y por primera vez no sentí esa vieja inseguridad. Solo sentí pena. Ella peleaba por una corona que yo sabía que era de lata. Le dije que podía quedarse con el contrato, con el título, incluso con la oficina y la vista, pero no con mi participación. Richard se levantó, inclinándose sobre la mesa para intimidarme, una táctica que quizá funcionaba cuando yo tenía 12 años. No funcionó cuando tenía 30 años. Me señaló con el dedo y me dijo que me fuera. Aseguró que si quería guerra, la tendría. Dijo que me llenaría de facturas legales hasta que le rogara por mi antiguo puesto. Sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien ha colocado la dinamita y solo espera a que se apague la mecha. Le dije que el dinero era apenas del principio, que había algo más que debíamos tratar. Una cláusula más en el contrato que claramente habían olvidado. Pasé a la página 14 del documento que Nathan tenía delante, la sección de propiedad intelectual y licencias.
Nathan pasó la página. Vi cómo sus ojos se agrandaban línea tras línea. Miró a Richard, con la voz temblorosa. «Tienes razón, Richard. El Sterling Signature Echo Frame. La patente no pertenece a la empresa. Está bajo Isabella Sterling LLC». Y Richard dijo, «Trabaja para mí. Su trabajo me pertenece». «No según esta adenda», respondí tranquilo y firme. La cláusula 22 establece que la empresa solo tiene una licencia revocable para usar la propiedad intelectual mientras yo siga como directora del proyecto. Si hay despido improvidente, la licencia se revoca automáticamente, de inmediato. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos. Eso significa que no pueden construir los cimientos de la mansión del magnate, no pueden terminar las 3 residencias de lujo en Highland Park, ni siquiera pueden usar material de marketing con mis diseños. Si lo hacen, los demandaré por infracción de patente. Y ganaré. Ahora mismo tienen contratos que no pueden cumplir vendiendo algo que ya no les pertenece. La sala quedó en un silencio absoluto. No era solo silencio, era un vacío. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Richard. Miró a Alyssa, esperando una salida, pero ella solo me observaba, la boca entreabierta, como una niña que rompió un jarrón que no podía reemplazar. «Espero el cheque de la indemnización en 30 días», dije recogiendo mi portafolios. «Nathan empieza a redactar las cartas de cese y desistimiento para los contratistas. No querrás ser responsable de una construcción no autorizada». Salí de la sala de juntas. No di portazo. Cerré la puerta con cuidado, un clic suave que sonó como los últimos pestillos de una cerradura encajando. 3 meses después, el silencio de mi nuevo estudio solo se rompía con el rasgueo de mi lápiz. Un loft reformado en el West Loop, lleno de luz natural y libre de políticas familiares tóxicas. Usé parte del dinero de la indemnización, que Nathan había garantizado se transferiría 29 días después de mi renuncia, para abrir mi propio estudio. No solo sobrevivía, estaba prosperando. Pero al otro lado de la ciudad, el imperio que dejé atrás estaba en llamas. El colapso de Sterling Developments no fue instantáneo, fue lento y doloroso. Todo comenzó con las órdenes de cese y desistimiento. El magnate tecnológico, furioso porque la casa de sus sueños nunca empezó a construirse, demandó por incumplimiento de contrato. Eso activó una cláusula del seguro de la empresa y sus primas se dispararon un 200%. Luego vino la pesadilla logística. Alyssa intentó intervenir, quiso ser la visionaria. Contrató a un arquitecto junior para que modificara los diseños y esquivara mi patente, pero no se puede cambiar la física. Sin el Echo Frame, los cálculos de carga fallaban. El arquitecto le advirtió que tendrían que usar vigas de acero tradicionales, duplicando el costo y triplicando el plazo. Alyssa le gritó que lo hiciera funcionar. Pensaba que tener autoridad significaba dar órdenes y exigir resultados. No entendía que el verdadero poder viene de la silla vacía. Durante años, Alyssa había asistido a reuniones, saludado a clientes y firmado documentos creyendo que eso era suficiente. Creía que su título de vicepresidenta le daba poder. No sabía que ese poder era prestado. Era solo autoridad posicional, otorgada por la jerarquía. La autoridad real es frágil si depende de la obediencia. Lo que yo tenía era autoridad competente. El poder viene de entender cómo funciona la máquina. Con autoridad competente, no necesitas un título para liderar, solo necesitas saber cómo evitar que todo se derrumbe. Cuando me fui, no solo dejé un puesto vacante en el organigrama, eliminé la autoridad competente del edificio. Alyssa quedó sentada en la gran silla, girando un volante de un coche sin motor. Seguía dando órdenes, pero el vehículo no avanzaba. Me llegaron rumores de los contratistas, llamándome para ofrecerme trabajo, contándome que Richard estaba perdiendo dinero. Multas en 3 obras paralizadas. Había despedido al arquitecto junior. Estaba reuniéndose con abogados de quiebras. Sterling, antes sinónimo de innovación, ahora era señal de alerta, proyectos estancados y litigios. Miré mi escritorio. Estaba trabajando en un proyecto comunitario,
con un presupuesto mucho menor que una casa Sterling, pero igual de importante. Sonó mi teléfono. Vi la pantalla. Richard Sterling, 5ª llamada de la semana. Lo dejé sonar, no por miedo, simplemente lo dejé quedarse en el silencio que yo había creado. Lo dejaba sentir el peso de la silla vacía. Apareció un martes por la mañana. Llovía una llovizna gris y fría de Chicago que rayaba los cristales de mi estudio. Vi su coche detenerse. No era el Mercedes que solía manejar, sino un sedán modesto. Caminó hacia la puerta despacio, con dificultad. Parecía más viejo. La arrogancia que lo mantenía erguido se había esfumado, dejando a un hombre que llevaba un traje 2 tallas más grande. Lo hice pasar. No le ofrecí café, no pregunté cómo estaba. Me senté detrás de mi escritorio, con las manos cruzadas sobre un nuevo juego de planos para una biblioteca comunitaria que estaba diseñando. Se quedó de pie, observando el ladrillo visto, la luz moderna y la tranquilidad de un negocio solvente. «Alisa está fuera», dijo, sin rodeos. «Nada de cumplidos. La despedí esta mañana. Se muda a Arizona». Asentí. Me parece prudente. El magnate tecnológico aceptó y siguió adelante. Me costó 3 millones. Tuvimos que vender la casa del lago para cubrir el déficit. Hizo una pausa, esperando que me estremeciera. No lo hice. No podemos terminar las fincas de Highland Park sin la licencia EcoFrame. Los contratistas amenazan con irse. El banco llama todos los días. Dio un paso más, apoyando las manos en el respaldo de la silla de invitados, sin sentarse. Estoy aquí para hacerte una oferta, Isabela. Vuelve. No como directora de proyecto, como directora general. Renunciaré a la presidencia. Tendrás control operativo total. Recibirás el 51% de las acciones con derecho a voto. Es tuyo. Todo el reino. La oferta con la que había soñado durante mis 20s. Era la validación que siempre quise. Me entregaba las llaves del imperio, admitiendo que yo era la única capaz de gobernarlo. Me intentaba vender mi propia herencia. ¿Y el truco?, pregunté con voz neutra. ¿Le das la licencia a la empresa? Terminamos los proyectos, reconstruimos la reputación. Es un legado valioso, Isabela. Te pertenece. Lo miré, y por primera vez no vi a un gigante de la industria. Vi a un rey mendigo en las ruinas de un castillo que yo había incendiado, intentando cambiar una corona de cenizas por un extintor. No, dije. Parpadeó. ¿Disculpe? La respuesta es no. No quiero el trabajo, no quiero las acciones, mucho menos el legado. Estás siendo terca, dijo, mostrando al viejo Richard abriéndose paso. Te ofrezco todo lo que siempre quisiste. Admito que tenías razón. Alisa no pudo con ello. Ganaste. No gané, lo corregí. Escapé. Hay una diferencia. Me levanté y caminé hacia la ventana con vista a la ciudad. Crees que me estás ofreciendo un imperio, Richard, pero en realidad me das un terreno en ruinas. La empresa es tóxica. La marca está dañada. La cultura, podrida. Si volviera, no construiría nada nuevo. Pasaría los próximos 10 años limpiando tu desastre. Me giré para mirarlo. Pero esa no es la verdadera razón. La verdadera razón es que finalmente entiendo el costo de ese legado. Este fue el momento, la ruptura definitiva. Lo miré a los ojos y dije la verdad que cargaba desde el día que empaqué mi maleta. Hay un mito que nos contamos sobre la familia, que la sangre es un contrato vinculante, que debemos nuestra supervivencia a nuestros padres porque nos dieron la vida. Pero eso es mentira. Tú no me criaste, Richard. Me manejaste. Trataste mi afecto como un recurso que podías explotar. Exigiste lealtad, pero solo ofreciste empleo condicional. Soy tu padre, susurró, con un sonido hueco. Y soy una entidad legal distinta, respondí. Cortar el linaje no es malicia, es autoconservación. Es la única forma de evitar que el sistema me devore. Si regreso, acepto que mi valor depende de tu aprobación. Acepto ser Sterling primero y persona después. Rechazo eso. No voy a salvar el apellido Sterling. Estoy salvando a Isabela. Me miró fijo un buen rato. El silencio se volvió denso y definitivo. Entonces entendió que no tenía poder.
No podía despedirme, no podía repudiarme, ni siquiera podía culparme porque ya había cerrado los libros y saldado la cuenta. ¿Qué harás?, preguntó finalmente. ¿Con las patentes?, dije. Las licenciaré a otras empresas, a competidores, a constructores que pagan sus facturas y respetan a sus arquitectos. El marco ecológico de Sterling construirá miles de casas, Richard, pero no las tuyas. Asintió lentamente. No se despidió. Se dio la vuelta y salió del estudio, con los hombros hundidos, como un hombre que camina hacia un futuro que no planeó. Lo vi irse. No sentí tristeza, ni triunfo, solo claridad. Volví a mi escritorio. Los planos de la biblioteca me esperaban. Un proyecto para una comunidad construida sobre cimientos que yo mismo había creado. Tomé el lápiz. La línea era recta, la estructura sólida. Y por primera vez en mi vida, el diseño era completamente mío. Si alguna vez has tenido que quemar un puente para iluminar tu propio camino, comparte esta historia. Nunca sabes quién necesita coraje para alejarse hoy.